Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación comento algunos aspectos del marxismo que hoy en día se pueden observar a pesar de que sea un movimiento muy antiguo. Marte, dios de la guerra de los romanos, representa la virilidad combativa ante los adversarios, la imposición derrotando enemigos. Su contrapoder era Venus, la diosa del amor y la sensualidad, la capacidad seductora como herramienta para lograr los objetivos. Estos dioses representan los contrarios de la sociedad. Según el filósofo Heráclito, la lucha de los opuestos es lo único real en el incesante devenir. Es la ley fundamental de la dialéctica. El bien y el mal son aspectos relativos en la lucha. Ares, el dios griego equivalente a Marte para los romanos, y Afrodita, la diosa griega equivalente a Venus. Lo dionisiaco, Baco para los romanos, frente a lo apolíneo, Apolo, tanto para los romanos como para los griegos. Es la búsqueda del placer, la destrucción como placer, el riesgo como aliciente vital frente a la búsqueda de lo perfecto, de la mejora constante, la recompensa de lo bien hecho. El mundo se divide en dos, en lucha constante sin saber por qué. Los contrarios. La mínima reducción del cambio se encuentra en el conflicto entre contrarios, y entre ellos surge un diálogo que puede ser de choque violento o de entendimiento. Una vez resuelto, surgirá un tiempo de armonía, antes del siguiente conflicto, que es inevitable. ¿Cuáles son los contrarios? No son fáciles de identificar. Amor frente a odio. Se puede amar y odiar a la vez. Amor frente a la indiferencia. La indiferencia es incompatible con el amor. Valor frente a cobardía. Valiente es el que se sacrifica, aún con miedo, es una forma de amor. Cobarde es el que no es capaz de superar el miedo. Entonces tal vez sería mejor hablar de valor frente a prudencia y de autoconfianza frente a cobardía. No se puede saber. Destrucción frente a construcción. Ambas se necesitan. Sin construcción no hay destrucción y es difícil hacer una tortilla sin romper los huevos. De los extremos. Siempre hay uno malo y otro bueno. Según Aristóteles, la virtud es el término medio entre extremos perjudiciales. Los extremos suelen ser malos. El diálogo los acerca a la virtud. Los opuestos se perjudican mutuamente, por ello surge el conflicto. Marte desea resolverlo todo desde el predominio, desde la imposición. Venus lo desea resolver desde la negociación. Marte es totalitario, Venus es democrática. ¿Por qué Marte no se rinde ante Venus? ¿No es mejor el amor que la guerra? Para los martianos, el diálogo es más importante que la razón, lo contrario que para los venusianos. Ahí está el conflicto eterno. Marte es pasión, es físico del combate. Venus es inteligencia, es el físico del placer. Lo emocional contra lo intelectual, el capricho frente al deseo razonado. Marte ha influido en la sociedad constantemente, pues resuelve rápido, aparentemente. Vocablos de Marte: martillo, martirio, mártir, martes, marzo, Marte, Marx, Martínez, Martín. Vocablos de Venus: venéreo, veneno, viernes y Venus, el planeta. Etimología posible: Marte, en obediencia, ma-arte, máximo ar, voz de mando, superior, y te es un sufijo. Palabra semejante encontramos con arte, arte, lo hecho superior. Venus, en aceptación de lo que llega. Bene, us, bene, lo que viene, us, un sufijo. La relación de Marte y Venus es equivalente a la de Dionisio y Apolo. Marte destruye, impone obediencia por la fuerza, es el orden superior. Venus se deja llevar o se revela con sigilo. Dionisio disfruta con el placer propio y con la destrucción, es anti-egos. Apolo encuentra en el orden la recompensa a su persona, al ego. Dionisio siempre perjudica a Apolo, ¿y no ocurre al revés?
Apolo sufre con Dionisio, pues destruye sus obras, pero luego Apolo castiga a Dionisio, pues busca en la justicia su perdón. Y el perdón llega por 3 vías necesarias: el arrepentimiento, sentir lo hecho; el propósito de la enmienda, desear reparar el daño; y la contrición, las acciones necesarias para que no se vuelva a repetir. Los 3 componentes son necesarios para el perdón. El perdón llega cuando el recuerdo ya no causa dolor. La insensatez es la emocionalidad sin control, causa sufrimiento. El sueño de la razón, que es el intelecto sin amor, produce monstruos. La historia muestra que el ataque ante el conflicto es más propio de Marte y la respuesta tras el ataque es más propia de Venus. Pero a veces la respuesta tarda demasiado en llegar o no llega nunca si Marte consigue la aceptación de su imposición sobre Venus. Si la guerra es mala, ¿por qué hay adoradores de Marte? Para el ganador, la guerra es buena. Tiene un precio que pagar, pero lo pagan los demás. Para los demás, la guerra es mala. En ella enloquece el hombre. Deja de ser humano y deja de ser animal para pasar a ser demonio. En la locura nada importa sino uno mismo. El principal factor de la locura es el miedo, pero también lo son la incomprensión y la desilusión por el devenir que causa el miedo. El miedo tiene 2 formas de expresión. Fóbico sería huir, aspecto más propio de Venus, es lo más fácil, es la tendencia natural. Antifóbico sería luchar, que sería la tendencia más propia de Marte, cuando no se puede huir, cuando se es valiente sacrificándose por los demás o cuando hay ansiedad para que todo acabe cuanto antes. La incomprensión puede ser consecuencia de los actos por miedo. ¿Qué creen los adoradores de Marte? El mundo es de los más fuertes. Solo la violencia puede mantener el orden en el mundo. La violencia del más fuerte es la violencia que debe prevalecer. El campeón se lo lleva todo. El campeón es el líder supremo. Estar bajo sus órdenes es lo correcto. Los que rechazan su autoridad son sus enemigos y deben ser destruidos. Solo hay paz si te tienen miedo. Si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bellum. Solo con la guerra se resuelven los conflictos, o bien para evitarla, mediante tratados, o bien porque se producen derrotas que causan o rendiciones o pactos. La destrucción abre oportunidades para los que no las tenían. Bueno, eso puede ser lo que ellos creen. ¿Cómo se comportan los adoradores de Marte? Establecen una jerarquía rígida, estricta. Cada nivel jerárquico exige obediencia absoluta. El líder debe ser obedecido y amado. A él se le debe todo. El poder es personalista. El líder toma las decisiones sin dar explicaciones. Cualquier oposición será destruida. Los súbditos deben ser guiados desde la superioridad del líder. El amor y la obediencia de los súbditos es el fin supremo del líder. Cualquier medio es válido para conseguirlo y su control es necesario para él. Aquellos que no entienden la estructura de poder martiana deben ser reeducados hasta que lo acepten. Hay que tratar de convertir a los venusianos en martianos por cualquier medio. ¿Cómo convertir a los demás en adoradores de Marte? El miedo es el martillo de Marte. Con el miedo se doblegan voluntades. Hace que el opositor se rinda y cambie de bando. El miedo genera 2 opciones, huir o luchar. Los que huyen pueden ser captados prometiendo seguridad a cambio de su libertad. Los que luchan, si son derrotados, renunciarán a su libertad a cambio de evitar los máximos castigos. Entrará dentro del pacto de su rendición. Sembrar el miedo es la estrategia de Marte. Para ello, utilizarán la mentira y el engaño para crear ilusiones de miedo. Crearán enfrentamientos internos en la sociedad. Sembrarán discordia para que se tengan miedo entre ellos mismos. Fomentarán la pasibilidad ante sus estratagemas en los incautos. ¿Cómo es la sociedad martiana? El ejército y la policía son el eje de poder, son la justicia también. La jerarquía burocrática es el segundo poder. En ella la lealtad lo es todo. Los ciudadanos deben colaborar con el régimen o serán castigados. Las decisiones las toman los líderes martianos, no los individuos. Todo se planifica desde un punto de vista militar. Es una sociedad en lucha. Hay purgas internas periódicas para mantener el miedo. Todos son soldados obreros que se sacrificarán por el líder. Surge el individuo social. Solo necesita lo que se le da y es feliz con ello. La educación se centra en el amor al líder
y se crean clases sociales especializadas. La clase se asigna según sus capacidades o según las decisiones y planificaciones de los directores. Los líderes culpan a las demás naciones de todos los problemas. El deseo de expansión por la guerra está presente en sus líderes. El estado del bienestar solo sirve para mantener la moral alta. Debe mantenerse viva la idea de que el Estado cuida de sus súbditos. No hay corrientes de pensamiento, salvo el pensamiento único. No hay libertad, sino como premio a la obediencia y bajo mucho control. No se pueden abandonar las responsabilidades. Salir del país sin permiso está castigado. Se exigen permisos para todo. ¿Por qué se aceptaría una sociedad martiana? Por miedo, por el engaño en las promesas o por la desesperación. Por codicia. Los que ostentan el poder lo tienen todo, en función del grado de poder que tengan.